Polinices, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Y además estoy mega feliz porque se me acaba de ocurrir una mega idea. Miren, venga para acá. Quiero que me acompañen a un lugar que no conocen. Vamos, 11, vengan. Lo que se me ocurrió, Polinices, es que hiciéramos un vlog de nuestras fotos antiguas. Ver las fotos y contarles la historia detrás de esas fotografías. Pero necesito que me acompañen a una bodega, porque ahí es donde tenemos todas las fotos. No están en nuestra casa, las tenemos guardadas ahí para mayor seguridad. Y les vamos a enseñar los momentos más tiernos y más vergonzosos de nuestra infancia. Y ya estamos llegando, Polinesios, a la bodega. Parece que hay mucha gente el día de hoy. O sea, la vez que lo usamos, se supone que íbamos a regresar esto y alguien se quedó con una bolsa y no fui yo porque yo ni siquiera sabía que esto estaba aquí. ¿Recuerdan? Esto estaba en la habitación de Leslie antes. Y los cuadros de Aria, Claire y... esto no sé qué tiene. Ese creo que lo usó Karen en un tutorial, pero la verdad no me acuerdo. Todo lo que está aquí es porque tiene mucho tiempo. Ven que tenemos una bodega en la casa, o sea, después de que ya no usamos mucho, las cosas de ahí vienen para acá. Y después las de acá, si no las usamos se van a otra y así. Aquí está. Vean qué dice aquí. Fotos. Si alguna vez vieron Breaking Bad, ¿se acuerdan que Heisenberg tenía una bodega así como esta y tenía todo su dinero? O sea, imagínense tener una bodega así llena de dinero. Pues vámonos. Niñas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Recuerdos familiares. Y los he traído desde tierras lejanas. Vean esto, o sea... una broma, ¿verdad? ¿Para qué trajiste todos estos? Pues porque se me ocurrió hacer un video de nosotros mostrando las fotos de cuando éramos niños y teníamos buenos momentos. Oye, dices, quiero que vean, este fue mi viaje a... No, a ver, esperen. Vamos a enseñar a los polinesios dos momentos de nuestra vida. Entonces tienen que elegir las fotos. Bueno, a ver, vamos a elegir solo algunas fotos. Polinesios, aquí está una foto que es Navidad y me llevaron a ver a Santa Claus y estoy llorando muchísimo. Y Rafa está posando como un modelo de ropa. Aquí hay dos opciones de esto. O sea, o me voy a caer del trineo, o si estaba intentando modelar súper chueco. O sea, a mí me gustaba ir a esas cosas de tomarte foto con algún personaje. O sea, de verdad me gustaba, no sé por qué. Karen no le gustaba al parecer porque estaba llorando. O sea, es que era un extraño cargándote. ¿Qué le pasa? O no, sea, además disfrazado. Seguramente cuando eres bebé dices, ay, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Súper extraño. No sé ustedes, polinesios, a ver, vamos a poner una encuesta. ¿Ustedes tienen alguna foto con Santa Claus o con los Reyes Magos o con algo así? Estaría bueno que lloren. No tienen que llorar. Esto tiene una historia. Bueno, no más bien una historia, tiene una consecuencia en el futuro. En esta foto yo decidí que no iba a manejar nunca en mi vida. Y por eso no manejo, polinesios. Porque Rafa llevaba al volante y al parecer yo iba un poco asustada de cómo manejaba él. Iba en el volante. Impresionada y feliz. Es como, wow, me encantaría algún día poder hacer lo que mi hermano mayor. Ay, ni te estoy Es viendo. un ejemplo para mí. ¿Qué te pasa? Ni siquiera te estoy viendo. A ver, yo les voy a decir lo que dice la foto. En En esta foto nos damos cuenta cómo Rafa manejaba, con una mano y con los ojos cerrados. Desde el principio sabíamos que Rafael iba a manejar muy mal. Y siempre me peinaban así, polinesios. O sea, de hecho en la foto donde estoy llorando con este Santa Claus, tengo una palmerita. Mi mamá la tenía de cabello cortito, así Sí, como en la de foto, hongo. porque era más fácil para mi mamá peinarla. Entonces siempre Mi tenía mamá, pelo cortito. todos los niños, todos tuvimos un peinado de hongo. Un peinado de hongo. ¿No tuviste infancia? Si no tuviste un peinado de hongo. No, yo voy a decir una cosa. Polinesios, les voy a enseñar la foto más triste porque mi papá y Rafa están teniendo un momento de padre e hijo y yo estoy hablando súper triste porque no me agregaron a la foto. Hello, darkness, my old friend. Como que me dijeron, tú te quedas aquí en el árbol mientras yo y tu hermano nos tomamos una foto y evidentemente estoy como castigada. No, pero literal. Sí, o sea, fuera perfecta, o sea, está riendo. Pero lo arruinó la niña del árbol. Bueno, y esa era la foto triste que les quería mostrar. ¡Wow! Muy feliz.
¡Qué viejos momentos! Miren, para que vean, a mí me encantaba ir a estos lugares donde estaba Santa y tomarme fotos. O sea, no sé por qué. Es que era otra Navidad. Creo que ni siquiera estaba Karen ni Leslie, pero yo ya estaba ahí. Yo no estaba. Estábamos ahí todavía, estás muy chiquitito. Se les voy a enseñar. Aquí está la evidencia, vean. Yo era feliz cuando era hijo único. ¡Ay, qué horror, Rafael! Vean, éramos una familia súper bonita. Mamá, papá, hijo. Ay, O sea, hasta en las fotitos de WhatsApp el emoji estaba perfecta para nosotros. ¡Ay, el emoji! Papás están súper jóvenes. Mi papá le encantaba usar este como bigotito. Y luego, ¿saben qué nos hacía? O sea, ¿te acuerdas que nos hacía así como en el cuello? Con su bigote. Así. Háganse cuenta que yo tengo bigote. ¡Espérate! Bueno, imagínate que esta es la cabeza de Leslie y este es su cuello. Y mi papá nos hacía así como y nos picaba con su bigote. Yo estaba súper feliz. Siempre todas las fotos, no sé por qué, salgo súper feliz. Así como Eras como un que- niño muy consentido y sigue siendo un niño muy consentido. No, ay, ahorita con estas dos, ¿quién me consiente? Claro que no. Cuando mi mamá vea este video va a decir, hijo, no me digas que no te consiento. Bueno, esta siguiente foto que les voy a mostrar fue un día de las madres, que aquí se celebra el 10 de mayo. Es la misma situación, son dos fotos. Aquí, este era mi outfit, porque no sé por qué nos pusieron a hacer, o sea, en México lo que pasa es que cuando es día de las madres te ponen a hacer un baile para las mamás. A mí no me acuerdo qué me tocó esta vez, pero era como un Una flor. porrista. Ese baile no me gustaba porque estaba muy difícil. Lo único que sí no me gustaba de la playera amarilla porque siempre me gustó los colores así súper chillantes. Era neón. Pero bueno, aquí está la que les quiero enseñar. Aquí estamos así todos porque me acuerdo que era, hagan de cuenta, estábamos parados y de repente era como todos Vamos a se hacer sientan así. y hacemos así. ¿Puedo preguntarte algo? Tú ya te peinabas solo. No me Es que la rayita está mucho. O sea, siempre estaba yo como en segundo de kinder o tercero a lo mucho. ¿Sabes qué estaría increíble? ¿Qué? Tomarnos como una foto del antes y el después. Estaría muy bueno. Polinesios, si quieren que hagamos eso, pongan O sea, con outfit denle like. buscamos. Denle like a este video y buscamos, o sea, Los hacer el outfits, outfit y todo. replicar una de Yo podría las fotos. replicar esta porque esto no tengo a mis compañeros de clase. sí, y yo te peinaría, Rafa. Pero puedo replicar esta. Estaría muy bueno. Estaría increíble. Dale Sí, like, sí. Polinesio, dale like. Sí, no, estaría Sí. increíble. Polinesio, le dijimos a Leslie. ¿Qué haces? Le dijimos a Leslie que buscara fotos de cuando era chiquita, pero ya se tardó un buen. ¿Ya tienen las fotos Ya. o no? Polinesios, oigan, pongan en los comentarios si se acuerdan de este osito. Sí, Sí, pongan en los comentarios si recuerdan de dónde es. Alguien cuando me fui de viaje se atrevió a morderlo. ¿Quién ver. mordió esto? Ahorita vamos a ver. ¿Quién fue? Ay, ya. No, Claire. ahí está la víctima. Fue Ella Claire. te voltea, No. intenta ser. ¿Quién fue esto? ¿Quién Intenta fue? ser adorable con esas volteadas. ¿Por qué mordiste esto? Sabes que esto es un regalo. No vas a estar en el video. Tengo esta foto, a lo mejor no me acuerdo así como mucho, estaba demasiado bebé en esta foto, pero yo quiero decir que este fue mi momento de ser una hija única. A Mi ver. sonrisa lo dice. Explícanos el momento. Me llevaron con mi papá a Estados Unidos porque pues estábamos de vacaciones. Mi papá me quiso consentir toda. Recuerdo que siempre mi papá me decía, sonríe. Y yo, esta era mi sonrisa. Y yo súper feliz. Me acuerdo que mi papá hacía todo porque a mí no me caía tan bien mi papá. Es que, una larga historia. Y ustedes, mis polinesios que ya vieron mi Drama Live, si no lo han visto, aquí se los dejo aquí abajito. Y entonces, pues mi papá me llevaba a cualquier lugar donde yo fuera feliz de niño. De hecho, tiene un De álbum. niño. Cuando era niño, Leslie le gustaba. Aquí era niño. En esta foto. Ustedes no saben, pero Leslie era niño. De hecho, este álbum está lleno de solo este momento porque mi papá tomaba muchísimas fotos. O sea, Muchas. a mi papá le encantaba tomar fotos de todo. El tamaño del álbum de Leslie. Pero los nuestros quedan gigantes así. Y les voy a decir Rafa tiene 3 álbumes. Les voy a Yo decir lo solo más tengo triste, uno. que no está lleno. Sigue vacío. Polinesios, quiero que vean que yo Cuando era también, niño. que fui niña con cabello de hongo aquí. A ver. Cabello de hongo, la niña a los 7 años. Dios Este es otro de los festivales. Pero a ver, ya enseña la Ya le doy foto señal. correcta. La correcta, la más sensual, la que nunca han visto en sus vidas. Polinesios, ¿están listos para ver a Leslie sensual? ¡Ah!
Entonces yo estaba súper sensual en un bote. ¿Por qué no tomarme la foto sexy? Yo me acuerdo que siempre íbamos mi papá, Karen y yo, porque mi mamá y mi hermano se iban de viaje siempre. Y entonces mi papá nos consentía. ¿A poco no nos consentía un buen? Y nos llevaba a la playa, nos llevaba a muchos lugares. Hacía nuestras fotos mi papá. Ay, bien porque bonito. por él tenemos foto. Muchas gracias, papá. Pero bueno, les voy a enseñar algo, polinesios. Todos decimos que Leslie es una chillona. O sea, por eso el sí lo hashtag acepto. lloro como Leslie. Pero les quería enseñar desde qué tiempos inmemorables existía. Lloro como Leslie. Aquí está, A ver. con la cara roja, porque había llorado muchísimo. Siempre que mi mamá se salía de la casa, iba al súper, a lo que fuera. Si salía a la tienda, lo que fuera, lloraba, pero no saben lo que a Karen y a mí nos costaba Que se calmara. Que se calmara. Era como, Mamá, ¿por qué Leslie, me traumaste? ahorita va a regresar, Leslie, no te preocupes. Yo me acuerdo que le poníamos películas y no quería tampoco. Ay, miren, aquí está más chiquita también llorando. Hashtag lloro como Leslie. No puede ser. Polinesios, venimos aquí porque les vamos a enseñar ahora fotos de los tres. Ahora a mí sí les voy. Ok, a ver, vamos a ver. Mira la foto. ¡Tarán! Es una foto de que no nos separábamos de Leslie cuando estaba chiquita. Es que era tan bebé que era como que queríamos estar todo el tiempo con ella. Pero O sea, no, les voy a contar, yo sí sé la historia de esta foto. Ah, Rafa estaba dormido y Leslie también. Entonces mi papá me dijo, ponte en medio Claro. y hazte la dormida. Y por eso me estoy riendo. sí es cierto. Ah, no, qué falso. A ver, siguiente foto. Ok, después aquí ya estábamos un poquito más grandes. Poquito, no tanto. Y estamos con... Somos como una familia conservadora. Yo estaba súper enojado seguramente por el suéter. Yo estaba enojada porque me habían quitado mi dulce y me dijeron como, no, a ver, fuera dulce, lo vas a poner aquí y te vas a tomar la foto. Entonces, Sí, es cierto. Leslie siempre traía chupón o mamila. La siguiente foto es esta. Como les decimos, Leslie siempre traía un biberón, una mamila, un chupón. pero ahí le da vergüenza porque, ay, no, era súper grande. A ver, enséñensela a los polinesios. Sí, ya. Ok, está Bueno, bien. esta está la foto, polinesios. Fuimos de día de campo. Rafa venía de la escuela. No, les quiero platicar que a No. nosotros nos encantaba ir de día de campo. Mis papás siempre nos llevaban como a lugares súper lejos de la ciudad y ahí nos poníamos a construir casas con palos. Pero siempre, o sea- Nos podíamos hacer fogatas, o sea, nos encantaba ir de día de campo. Esperen, y la mejor foto, más bien, la peor foto es esta, polinesios. Tiene muchas anécdotas esta. Sí. Para empezar, Rafa era ya tan alto que Ya no cabían las fotos. No seas le mentirosa. cortaron la cabeza. Quien tomó esta foto, o sea, no sé. A ver, Rafa, ¿qué tienes que decir con tu outfit? No sé mi mamá de verdad cómo nos puede No, vestir así. tú, esa ya era edad que tú te vestías, nada. No, pero a ver, espérense. O sea, yo iba a comprar ropa según y yo no terminaba comprando lo que yo quería. No, mi porque- mamá era de, o mamá, sea, ¿esta? No. No, esa no, mira, esta está más bonita. Y entonces terminábamos diciendo como, bueno, o sea, Pero- yo me vestía, pero era con la ropa que yo no quería tener. ¿Cuántos años tenías aquí? ¿Como 11? No, yo creo que tenía como unos 9. 8 o 9 años. Estabas muy alto. Ustedes ves, estaban muy tamaño. chiquitas, No, tú eras es que eran muy bebés. Ok, yo siempre usaba vestidos como vintage, como de abuela, porque mi mamá como que le gustaba vestirme como ella se vistió de joven. Ahora yo tengo que contar esta situación empezando. Pues mi outfit toda mi mamá me vestía como niño. ¿O no? Niño. Te vestía muy bien mi mamá. Pero yo quiero contar en esta foto. Sé que ven algo extraño en mi cabello. ¿Qué? Yo no veo. Lo que pasa No aquí. te pases. Tiene una frentota y un Lo que flecote. pasa aquí es de que Te cortaste el pelo del fleco. sí. Mi mamá siempre me hacía corte fleco. Y entonces a mí me empezaba a picar los ojos. Y yo decía, ¿cómo que me está picando? No, pues vamos a cortarlo. Entonces a mí se me hacía fácil agarrar mi mechón de fleco y cortarlo. Pero no me daba cuenta que era el ras. Por eso estas fueron nuestras fotos de cuando éramos chiquitos. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video que Sí. estuvo, me encantó. A mí Los queremos muchísimo. Recuerden darle like a este video si ustedes quieren que hagamos una réplica Sí. de nuestras fotos de niños en la actualidad. Con todo y outfit. A ver, ¿cuántos Claro. likes? Uy, no sé, como unos 700,000 likes. ¡Ay, qué Sí llegan. Ok, mis polinesios, en este momento denle like para que podamos llegar muy rápido a esta Y meta podamos hacer ese video. Voy Sí. a ir consiguiendo los outfits. Yo sé que lo vamos a lograr. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! Bye.